Mi nombre es Miguel, y lo que les voy a contar fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Llevo más de un año como repartidor en Buenos Aires, y aunque me han pasado cosas raras, nada se compara con esa noche. Era un viernes tranquilo, el tipo de noche que te deja una sensación de calma tan perfecta que casi parece artificial. Recibí un pedido para un sobrado en Villa Devoto, un barrio conocido por su tranquilidad. El encargo era sencillo, un sándwich y una bebida. Pero algo en las instrucciones me hizo dudar. Toque el timbre y espere indicaciones. Algo tan simple no debería llamar la atención, pero había algo en esa frase que me dejó intranquilo, como si escondiera algo más. Llegué al lugar en menos de 15 minutos. La calle estaba extrañamente vacía, como si el tiempo se hubiera detenido. La casa era común, al menos a primera vista. Una fachada prolija, un jardín descuidado con arbustos que parecían no haber sido podados en años, y un portón de hierro ornamentado que parecía oxidado en las esquinas. Toqué el timbre. No pasaron ni 2 segundos cuando apareció una mujer. Era delgada, con el cabello recogido de forma tan descuidada que parecían mechones apenas sujetos por un lazo. Sus ojos, rodeados de ojeras profundas, se movían nerviosos, como si esperara algo más que mi llegada. Sin siquiera un saludo, dijo apresurada: «Entre y deje el pedido en la cocina, por favor». La frialdad en su tono me heló. Tartamudeé un momento antes de explicarle que no podía entrar, que la política del trabajo era entregar todo en la puerta. Su expresión cambió de inmediato. La rigidez en su rostro era casi inhumana, como si mi respuesta hubiera activado algo que no quería mostrar. «Tienes que entrar», insistió con una voz más baja, casi un susurro, antes de dar media vuelta y desaparecer tras el portón que cerró de un golpe seco. Me quedé parado allí, el pedido en las manos, y una sensación extraña en el estómago, como si hubiera cruzado un umbral invisible del que no podía volver. Pensé en dejar la bolsa en el suelo y largarme de allí, pero algo me detuvo. Al otro lado de la calle, un auto estaba estacionado, su motor apagado, pero no vacío. Había un hombre dentro, sentado rígido, observándome con una intensidad que me hizo sentir expuesto. No era una mirada casual, como la de un vecino curioso. Su atención estaba fija, como si estuviera esperando algo, estudiándome. Un escalofrío subió por mi espalda, y un instinto primario me gritaba que saliera de allí. Saqué el celular con manos temblorosas para reportar la situación al soporte de la aplicación. Pero antes de que pudiera escribir algo, escuché ruidos desde el interior de la casa. Pasos rápidos, como si alguien corriera. El sonido me puso en alerta. Decidí no quedarme un segundo más. Subí a la moto y me puse el casco, sintiendo cómo mi corazón martilleaba contra mis costillas. Fue entonces cuando el hombre del auto se movió. Abrió la puerta y salió con pasos firmes hacia mí. Era alto, corpulento, con una chaqueta negra que le daba un aire intimidante. Su rostro estaba tenso, los ojos brillaban con una mezcla de ira y determinación. Mientras cruzaba la calle, comenzó a gritar algo que no entendí al principio. Mi respiración se aceleró y traté de encender la moto. Pero llegó antes de que pudiera avanzar. Se plantó frente a mí, bloqueando mi camino, y golpeó con fuerza el manillar. «Vuelve y termina la entrega». «Ahora mismo», rugió, su voz llena de rabia. Cada palabra era un golpe contra mi instinto de supervivencia. Mi mente entró en pánico. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué estaba tan desesperado? Sin pensarlo, giré el acelerador con fuerza. La moto avanzó, pero no sin resistencia,
Sentí como sus manos golpeaban el retrovisor y por un momento pensé que me tiraría al suelo. Logré escabullirme, el sonido de sus golpes mezclándose con el rugido del motor mientras me alejaba. Miré por el retrovisor. Allí estaba, parado en medio de la calle. No corría ni gritaba. Solo me miraba, inmóvil, como si con su mirada pudiera arrastrarme de vuelta. Esa imagen quedó grabada en mi mente mientras seguía conduciendo. Solo cuando llegué a una estación de servicio a varias cuadras pude detenerme. Apagué el motor y me quedé sentado, las manos aún temblando sobre el manillar. Mi respiración era errática y el sudor me pegaba la ropa al cuerpo. Saqué el teléfono y llamé al soporte. Con voz entrecortada, les expliqué lo ocurrido. Su respuesta fue directa: denunciarlo a la policía. El 911, intenté sonar calmado, pero era evidente que estaba aterrorizado. Expliqué la situación lo mejor que pude. Enviaremos una patrulla al lugar, me dijeron. Es mejor que los encuentres allí. Dudé. La idea de regresar era absurda, pero algo dentro de mí, quizás la necesidad de cerrar el capítulo o simplemente el miedo a lo desconocido, me impulsó a aceptar. Me subí a la moto, pero esta vez con una sensación de vacío en el pecho. Algo me decía que, al volver, encontraría mucho más de lo que esperaba. Cuando llegué, los policías ya estaban allí. Sus siluetas parecían imponentes bajo la luz amarillenta de un poste cercano. Intenté relatar lo ocurrido con claridad. La mujer, el hombre en el auto, cómo me había bloqueado el paso. Uno de los oficiales escuchaba con atención mientras el otro evaluaba la casa. Al no recibir respuesta al tocar el timbre, decidió saltar el portón. Mis ojos lo siguieron mientras desaparecía dentro, dejando tras de sí un silencio que parecía crecer con cada segundo. Todo estaba demasiado callado, como si incluso el aire se hubiera detenido. Desde la acera, observaba la escena con nerviosismo, sintiendo cómo el sudor frío se acumulaba en mi nuca. Pasaron varios minutos hasta que el oficial volvió, su rostro marcado por una expresión que me heló. Intercambió unas palabras en voz baja con su compañero, y mi ansiedad se disparó. Finalmente, reuní valor para preguntar: ¿qué encontraron? El policía me miró fijo. Sus ojos tenían algo difícil de descifrar. Vaciló antes de responder. ¿Estás seguro de que fue aquí? Con manos temblorosas, le mostré la dirección en la aplicación y aseguré que no había error. Su respuesta fue como un golpe. La casa está vacía. Parece que lleva abandonada años. Mis pensamientos se desmoronaron. Intenté argumentar, explicar que había visto claramente a una mujer y a un hombre, pero sus expresiones eran de escepticismo. Uno de ellos sacó una linterna y volvió a entrar para investigar más a fondo. Mientras esperaba, observé la casa con mayor atención. La caja de correo estaba rebosante de papeles amarillentos, los marcos de las ventanas descascarados y cubiertos de polvo. ¿Cómo no había notado antes esos detalles? El segundo oficial salió minutos después. Su rostro reflejaba la misma confusión. «No hay nada dentro», dijo, con un tono que no buscaba consolarme. «Ni muebles, ni señales de vida». Pero lo que añadió después fue lo que realmente me heló la sangre. «No es la primera vez que alguien nos llama por esta casa. Siempre cuentan lo mismo. Ven gente, pero cuando llegamos está vacía». Mi mente trató de procesar sus palabras mientras mi estómago se hundía en un abismo de incertidumbre. Intenté insistir una vez más en lo que había visto, pero los policías parecían resignados. Tomaron nota de mi declaración y sugirieron que lo reportara en la aplicación. Subí a mi moto, pero antes de irme no pude evitar echar un último vistazo a la casa.
Por un instante que se sintió eterno, vi algo en la ventana del piso superior. Una figura, apenas perceptible, como una sombra que se movió hacia atrás. Sacudí la cabeza. Quizás era solo mi imaginación, trastornada por todo lo ocurrido. O quizás no. Desde esa noche, evito pasar por esa calle. A veces cuento esta historia, pero siempre con la misma reacción. Miradas escépticas, comentarios sobre cómo, seguro, me confundí. Aún así, no logro quitarme de encima la sensación de que algo estaba mal con ese lugar. Lo que más me inquieta no es lo que vi, sino pensar que algún día otro repartidor será enviado a esa dirección, y tal vez no corra con la misma suerte. Trabajo como repartidor desde hace 3 años en Guadalajara, México. He lidiado con clientes problemáticos, direcciones imposibles y casas que parecían sacadas de una película de terror. Pero esa noche de martes fue diferente. Estaba agotado, listo para terminar mi turno, cuando llegó el último pedido. Una pizza grande de pepperoni para una casa en un barrio alejado. No era raro recibir pedidos en lugares así, pero algo en esa dirección me dejó inquieto. Subí a la moto y tomé el camino. A medida que me alejaba de las calles iluminadas del centro, la oscuridad se hacía más espesa. Las lámparas de los postes parpadeaban intermitentemente y el eco de mis ruedas sobre el asfalto parecía ser el único sonido en kilómetros. El aire era más frío allí, y un aroma extraño, como de tierra mojada y metal, se filtraba a través del casco. Cuando llegué, me encontré con una casa enorme, rodeada por un muro alto y un portón de hierro oxidado. El lugar parecía olvidado por el tiempo. No había luces en la calle, ni siquiera en las casas vecinas. Era como si ese pedazo del barrio hubiera sido arrancado del resto del mundo. Apagué la moto y, al bajar, sentí que el silencio a mi alrededor no era normal. No era tranquilidad. Era un vacío opresivo. El tipo de silencio que hace que hasta el menor ruido suene como un estruendo. Me acerqué al portón y toqué el timbre. El sonido resonó en la noche, fuerte y hueco, como si no tuviera fin. Nadie respondió. Empezaba a pensar que tal vez había llegado a la dirección equivocada cuando, de repente, una tenue luz iluminó la ventana del piso superior. Una figura apareció detrás de la cortina. Era solo una silueta, pero sus movimientos, o más bien la falta de ellos, me pusieron la piel de gallina. Permaneció ahí, inmóvil, mirando en mi dirección durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, sin aviso, desapareció. Decidí esperar un poco más, suponiendo que el cliente bajaría a recoger su pedido. Unos segundos después, el portón se abrió con un chirrido metálico que cortó el silencio. Lo que vi me hizo retroceder un paso instintivamente. Un hombre grande y corpulento salió de la casa. Su ropa estaba arrugada, y un fuerte olor a alcohol lo rodeaba, mezclado con algo que no pude identificar, algo agrio. Sus ojos estaban hundidos, y su expresión era de una seriedad inquietante, como si estuviera molesto o desconfiado. Se detuvo a unos metros de mí, observándome con una intensidad que me hizo sudar a pesar del frío. Finalmente, habló con una voz áspera y un tono seco. ¿Eres el repartidor o eres él? Su pregunta me golpeó como una ráfaga de viento helado. Sentí que todo el aire había abandonado mis pulmones. ¿Él? ¿De quién estaba hablando? Traté de responder, pero mi voz salió quebrada. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre dio un paso hacia mí. Mi instinto me decía que debía marcharme, pero mis pies no respondían. Algo en su mirada hacía que mi cuerpo se quedara congelado, atrapado en ese momento. Confundido, levanté la mochila térmica y le mostré el logo de la pizzería.
Traté de explicarle que solo estaba allí para entregar una pizza, nada más. Pero mi voz apenas salió, quebrada por el terror. El hombre dio un paso hacia mí, tan cerca que podía oler el alcohol mezclado con un sudor acre que emanaba de él. Su rostro estaba tenso, y sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. «¿Crees que no sé quién eres?», me gruñó. Su voz se volvió un grito repentino que me hizo retroceder. «Eres el amante de mi esposa, ¿verdad?». El impacto de sus palabras me dejó paralizado. Mi mente corría, buscando alguna lógica en lo que estaba sucediendo, pero no había tiempo para procesarlo. Antes de que pudiera responder, sacó un arma de debajo de su camisa. El frío metal brilló un instante bajo la tenue luz del lugar, mientras me apuntaba directamente al pecho. «Confiesa», gritó. Su voz resonaba como un eco en el espacio vacío, mientras caminaba en círculos a mi alrededor, cada paso un golpe a mis nervios. Intenté mantener la calma, explicándole que no sabía quién era su esposa, que solo estaba haciendo mi trabajo. Pero mis palabras parecían caer en un vacío. Sus gestos erráticos y la forma en que sus ojos se movían, desorbitados, mostraban que estaba al borde de perder completamente el control. Entonces me ordenó entrar a la casa. Mi primer instinto fue correr, pero sabía que un movimiento equivocado podía ser mi fin. Tragué el miedo y obedecí. El interior era como una escena sacada de un mal sueño. Los muebles estaban volcados, las paredes tenían manchas oscuras y un olor metálico se mezclaba con el hedor del alcohol. Botellas rotas se esparcían por el suelo, y cerca de las escaleras vi algo que me detuvo en seco. Manchas marrones y opacas, como sangre seca, extendiéndose en pequeñas salpicaduras. Mi respiración se volvió más pesada mientras él me empujaba hacia el centro de la sala. «Baja ahora. Mira a quién atrapé. Tu amante está aquí», gritó hacia el piso superior. Su voz reverberaba en el vacío de la casa. Sentí un nudo en el estómago al escuchar pasos desde arriba. Eran lentos, pesados, casi arrastrados, como si cada movimiento fuera un esfuerzo. La tensión en el ambiente era insoportable. Cada segundo parecía un año. Finalmente, una mujer apareció en lo alto de las escaleras. Su cabello estaba desordenado, y su rostro mostraba un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era una desesperación profunda, casi resignada. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Al llegar a la mitad de las escaleras, noté algo. Sostenía un celular parcialmente oculto detrás de su falda. Él volvió a apuntarme con el arma, sus movimientos torpes pero peligrosos. ¿Y ahora? ¿Vas a seguir negándolo?, rugió. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. Entonces vi algo que lo cambió todo. En la pantalla del celular de la mujer estaba abierta la aplicación de entregas. Mostraba mi ubicación en tiempo real. Era un detalle pequeño, pero suficiente para comprender la verdad. La pizza no era para él, sino para ella. Y no era solo una comida, era un pedido de auxilio. La realización me golpeó con fuerza, pero no tuve tiempo de procesarlo. Él comenzó a gritar más fuerte, alternando insultos hacia mí y hacia ella. Su furia era impredecible, un incendio que podía consumirnos a ambos en cualquier momento. Mientras él caminaba de un lado a otro, gesticulando con el arma en mano, noté que la mujer me miraba. Sus ojos eran un mar de miedo y desesperación, pero había algo más en ellos, una súplica silenciosa. Era evidente que intentaba transmitirme un mensaje, pero no sabía qué hacer. Cualquier movimiento en falso podría terminar en tragedia. Sentía el peso de mi propia vida y la de ella colgando de un hilo tan fino que podía romperse en cualquier instante.
Finalmente, la mujer tomó una decisión. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Fui yo quien pidió la pizza. Aunque su tono era firme, sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos, rojos de llanto contenido, se clavaron en el hombre, que la miró como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Lo hice porque sabía que harías exactamente esto, que te pondrías así, que nos pondrías a todos en peligro. Cada palabra era una daga que se hundía en el silencio opresivo de la sala. Por un instante, el hombre se quedó inmóvil, los ojos perdidos entre ella y yo, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. Entonces empezó a reír. No era una risa común, era hueca, cortante, casi inhumana. La pistola bajó levemente, y por un momento, una chispa de esperanza iluminó mi mente. Tal vez, solo tal vez, la situación estaba bajo control. Pero el alivio fue breve. Su risa se apagó tan rápido como había comenzado, y de repente giró el arma hacia ella. Su mano temblaba ligeramente, pero su mirada era una mezcla de rabia y desesperación, como si estuviera al borde de perder el control por completo. ¿Crees que puedes engañarme? ¿Que puedes tomarme por tonto?, gritó, con la voz quebrándose en cada palabra. La mujer no se echó atrás. En lugar de eso, dio un paso adelante, sosteniendo el celular con la pantalla encendida. Su valentía parecía surgir de un lugar más profundo que el miedo. ¿Quieres saber por qué pedí la pizza? Porque sabía que esta sería la única manera de que alguien nos encontrara, de que alguien supiera lo que estás haciendo. Su voz temblaba, pero había una resolución en sus palabras que parecía detener al hombre en seco. Él titubeó, su mirada oscilando entre la pantalla del celular y la mujer, como si buscara una prueba irrefutable de su traición. Fue entonces cuando supe que no podía quedarme. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Comencé a moverme lentamente hacia la puerta, manteniendo mi respiración controlada, intentando no llamar la atención. Mis pasos eran ligeros, como si el más mínimo sonido pudiera desatar un caos. Mientras ellos discutían, logré llegar a la puerta. Cuando vi que el arma bajaba ligeramente y él daba unos pasos hacia la sala, supe que era mi única oportunidad. Sin mirar atrás corrí hacia la salida. El aire frío de la noche me golpeó como un balde de agua. Mis manos temblaban mientras encendía la moto. El motor rugió, y antes de que pudiera cambiar de opinión, me lancé hacia la calle. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me estallaría en el pecho. No me atreví a mirar atrás. Solo quería llegar lo más lejos posible de esa casa. Ya en casa, traté de calmarme mientras abría la aplicación para reportar el incidente. Pero el pedido había desaparecido. No había registro de la dirección ni del cliente. Era como si nunca hubiera existido. Por un momento, pensé que todo había sido una alucinación causada por el estrés, hasta que recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias por ayudar. Sabía que vendrías. La simple lectura de esas palabras me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi espalda. ¿Había sido ella quien lo envió? O tal vez él. Pensar en esa posibilidad hacía que la incertidumbre se volviera insoportable. Cerré el mensaje sin responder y apagué el teléfono. Desde entonces, evito pasar por esa zona. La memoria de esa noche aún me persigue y a veces, en mis peores momentos, me pregunto si esa mujer logró escapar o si alguien más terminó siendo enviado a esa misma dirección. Nunca imaginé que una simple entrega de pizza pudiera convertirse en el episodio más perturbador de mi vida. Trabajo como repartidor en Monterrey, México, desde hace varios años, y he pasado por situaciones que, aunque extrañas,
nunca me hicieron cuestionar mi seguridad. Direcciones equivocadas, clientes excéntricos e incluso pedidos que parecían más bromas que solicitudes reales. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella noche. Todo comenzó de forma completamente rutinaria. Una pizza de pepperoni para una casa en un barrio tranquilo. El tipo de pedido que te hace pensar que terminarás el turno sin mayores contratiempos. Tomé la orden, subí a la moto y me dirigí al lugar sin problemas. Pero cuando llegué, algo en el ambiente me puso en alerta. La casa parecía normal, con una fachada cuidada y un pequeño jardín. Sin embargo, la ausencia total de luces en las ventanas y el silencio en la calle generaban una extraña sensación de vacío. Era como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. Toqué el timbre y casi de inmediato la puerta se abrió. El hombre que me recibió era peculiar. Su sonrisa era amplia, excesivamente acogedora, como si quisiera transmitir una calidez que no sentía de verdad. Era un tipo de mediana edad, con el cabello peinado de manera impecable y un ligero aroma a colonia que contrastaba con el ambiente sombrío de la casa. «Qué bueno que llegaste», dijo con una voz suave, casi demasiado amable. «¿Podrías llevar la pizza al cuarto de mi madre?» Su petición me tomó por sorpresa. ¿Llevar la pizza al cuarto? Era inusual, pero no del todo extraño. Mientras intentaba procesar lo que había dicho, añadió con una tranquilidad desconcertante. «Está muy enferma. No puede levantarse de la cama». Sus ojos me miraban fijamente, como si quisiera asegurarse de que entendiera la gravedad de la situación. Antes de que pudiera responder, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el interior de la casa, dejando la puerta abierta detrás de él, como una invitación silenciosa. Me quedé allí un momento, dudando. Algo en la situación no estaba bien, aunque no podía señalar exactamente qué. Tal vez era la forma en que me miraba, o la calma artificial en su voz. Tal vez era el silencio de la casa, tan opresivo que podía escuchar mi propia respiración. Con el corazón latiendo un poco más rápido, di un paso al frente y crucé el umbral. El interior era tan meticulosamente ordenado que resultaba casi perturbador. Cada mueble estaba perfectamente alineado, sin un solo objeto fuera de lugar. Pero había algo frío en la atmósfera, como si la casa estuviera congelada en el tiempo. Al pasar por el pasillo, noté un olor extraño, una mezcla de humedad y algo químico, como desinfectante antiguo. Las luces eran tenues, y sus sombras alargadas hacían que todo se sintiera más cerrado. Seguí al hombre, que caminaba con pasos firmes pero tranquilos. Su figura se deslizaba entre los marcos de las puertas como un anfitrión que conoce cada rincón de su dominio. A medida que avanzábamos, mi incomodidad crecía. Me parecía extraño que no hubiera ningún sonido proveniente del supuesto cuarto de su madre. Ningún televisor encendido, ninguna tos, nada. Solo el eco de mis pasos y el crujido ocasional del suelo bajo mi peso. No sabía qué era exactamente lo que me incomodaba, pero algo en mí gritaba que debía dar la vuelta y salir. Sin embargo, había algo en la actitud del hombre, en su amabilidad excesiva, que me hacía sentir que cualquier señal de duda o rechazo podría ser un error fatal. Así que seguí caminando, aunque cada fibra de mi ser pedía lo contrario. Al llegar a la puerta del cuarto, un murmullo bajo y constante llegó a mis oídos. Era difícil identificar si se trataba de palabras o simplemente el sonido de algo eléctrico. Levanté la mano y toqué suavemente la madera, anunciando mi llegada. Pero no hubo respuesta. Una sensación de inquietud me invadió, y con cierta duda empujé la puerta. El aire que salió del interior era pesado,
cargado de un olor denso que no logré identificar de inmediato. Me golpeó como un puñetazo, haciendo que mi estómago se revolviera. El cuarto estaba envuelto en penumbra. Cortinas gruesas cubrían las ventanas, dejando entrar solo un destello de luz que parecía atrapado en el ambiente. Las esquinas estaban ocupadas por purificadores de aire, zumbando en un esfuerzo inútil por disimular el olor. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la escasa iluminación. Entonces lo vi. En la cama, cubierta con una sábana blanca que le llegaba hasta el pecho, estaba la mujer a quien él llamaba madre. Pero no estaba dormida. Estaba muerta. Mi respiración se detuvo y mi cuerpo quedó paralizado. Su rostro era una máscara rígida, la piel pálida y estirada sobre los huesos, con un tono amarillento que no dejaba dudas sobre su estado. Su boca estaba ligeramente abierta y sus ojos entrecerrados parecían mirar hacia el vacío. El olor que los purificadores intentaban ocultar era ahora inconfundible. El dulzón y agrio hedor de la muerte. Un escalofrío recorrió mi columna, helándome hasta los huesos mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Entonces sentí su presencia. El hombre entró detrás de mí, sus pasos lentos pero seguros, y cerró la puerta con un suave clic. «Hoy está muy débil, pero le encanta la pizza», dijo con esa misma sonrisa que ahora parecías aún más grotesca, casi una mueca. Se movió con calma, como si la escena fuera perfectamente normal. Arrastró una silla junto a la cama, tomó la caja de pizza de mis manos y la abrió con un gesto casual. Se pondrá muy feliz de probar un poco. Mis piernas querían moverse, pero el resto de mi cuerpo estaba congelado. No podía apartar la mirada de la cama. Él tomó una rebanada y comenzó a cortarla en trozos pequeños, con una precisión casi ritual. «Mamá, mira, tu pizza favorita», dijo con una voz suave, casi cariñosa. Se inclinó hacia el cuerpo inerte, colocando los trozos de pizza junto al rostro rígido. Luego, como si realmente esperara una respuesta, se quedó en silencio por unos segundos, observándola. El tiempo parecía haberse detenido. Mi instinto gritaba que saliera corriendo, que abandonara la casa de inmediato. Pero algo en su comportamiento, en la forma metódica en que realizaba cada movimiento, me hizo sentir que cualquier gesto brusco podría desatar algo mucho peor. Entonces giró la cabeza hacia mí. Su sonrisa seguía allí, pero sus ojos estaban cargados de algo más. Una intensidad oscura que me atravesó. «¿Podrías ayudarme a alimentarla?», preguntó con una calma inquietante, como si fuera lo más natural del mundo. «Creo que le gustará más así». Mi mente se dividió en dos. Una parte gritaba que me negara, que saliera de allí a cualquier costo, mientras la otra me mantenía inmóvil, atrapado por el miedo. Mi garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. Entonces, sin saber por qué, asentí. Mi cuerpo se movió como si estuviera en piloto automático, buscando desesperadamente una forma de salir de esa situación sin provocar su ira. Mientras me acercaba un paso, mi mente buscaba frenéticamente una solución. Tenía que escapar, pero el peso de su mirada y la rigidez de aquel cuerpo inerte me hacían sentir que estaba atrapado en un mal sueño del que no podía despertar. La escena se desarrollaba como una pesadilla de la que no podía despertar. El hombre seguía hablando con su madre, su voz llena de una calma perturbadora que solo hacía que mi incomodidad aumentara. Contaba historias del día, pequeños detalles que parecían sacados de un guión cotidiano, pero que en aquel contexto se sentían grotescos. Siempre decía que la pizza resolvía todo. Era su plato favorito, comentó,
mientras ajustaba la sábana alrededor del cuerpo rígido de la mujer. Su sonrisa parecía un disfraz precario para un dolor profundo, una negación absoluta de la realidad. El aire se sentía cada vez más pesado, como si la habitación misma estuviera viva, presionándome desde todos los ángulos. Mi mente intentaba buscar sentido a lo que estaba ocurriendo, pero las preguntas se acumulaban sin respuesta. ¿Qué le había pasado a esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cómo podía él actuar como si todo fuera normal? El sonido constante del purificador de aire zumbaba como una mosca atrapada, añadiendo una capa más de tensión al ambiente ya opresivo. Mientras él hablaba, comencé a retroceder lentamente, tratando de parecer casual. Mi voz salió entrecortada mientras murmuraba algo sobre tener que volver al trabajo. Pero justo cuando creí que podría escapar, él se levantó rápidamente, sus movimientos más ágiles de lo que esperaba, y me sujetó del brazo. «No te vayas aún. Hoy necesita más ayuda», dijo, con una amabilidad que no podía ocultar algo oscuro detrás. Su agarre era firme, pero no violento, lo suficiente para hacerme sentir atrapado. Mis ojos buscaron desesperadamente una salida mientras mi mente trabajaba a toda velocidad para mantener la calma. «Regresaré pronto para ver si necesitan algo más», dije, tratando de sonar convincente. Por un instante, sus ojos se clavaron en los míos, evaluándome. El tiempo pareció detenerse, y el zumbido del purificador se convirtió en un ruido ensordecedor. Finalmente, su expresión cambió. Su sonrisa reapareció, y con un suave asentimiento de cabeza, me soltó. «Claro, nos hará bien que vuelvas», dijo, con una tranquilidad que me heló la sangre. Salí de ese cuarto tan rápido como mis piernas me lo permitieron, luchando por mantener un paso que no pareciera una huida desesperada. Cada paso resonaba en el pasillo vacío, y el eco me hacía sentir que él estaba detrás de mí. Al llegar a la puerta principal, no me detuve. Salí sin mirar atrás, sintiendo cómo el aire fresco de la noche me golpeaba como un balde de agua fría. Fue solo al llegar a mi moto, cuando me di cuenta de que mis manos temblaban incontrolablemente. Intenté ponerme el casco, pero mis dedos torpes luchaban por ajustarlo. El motor rugió al encenderlo, y no me permití mirar en el retrovisor. No quería saber si él estaba parado en la puerta, observándome, o si la silueta de la mujer seguía visible en la ventana del cuarto. Aceleré con fuerza, dejando atrás aquella casa y su macabra calma. Cada kilómetro que recorría parecía aliviar la presión en mi pecho, pero el recuerdo de esa noche se había aferrado a mi mente como una sombra que no podía sacudir. Incluso ahora, al pensar en ello, me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado una excusa para irme. O peor aún, si él realmente esperaba que volviera. Horas después, aún luchando por procesar lo ocurrido, me senté frente al celular, considerando si debía llamar a la policía. La lógica me decía que reportara la situación, pero el miedo de involucrarme más profundamente me paralizaba. ¿Qué podría decirles? ¿Que un hombre me pidió alimentar a un cuerpo muerto? ¿Que su comportamiento estaba tan fuera de lo normal que me hizo huir? ¿Y si no me creían? ¿Y si regresar a esa historia me arrastraba de nuevo a algo aún más oscuro? Al final, no hice nada. Desde esa noche, nunca volví a saber del hombre ni de la mujer en la cama. Pero su recuerdo no me ha dejado. La imagen de él, sentado junto a Kao, aquel cuerpo inerte con una sonrisa rota, aparece en mis sueños, invadiendo mi mente en momentos inesperados. Es un recordatorio de lo delgada que es la línea entre lo cotidiano y lo aterrador. Su voz, suave y cargada de una calma desconcertante, aún resuena en mis oídos. Se pondrá muy feliz de probar un poco.
Cada entrega que hago ahora está cargada de incertidumbre. Lo que antes era un trabajo monótono y predecible se ha convertido en un juego de azar. Cada puerta que toco, cada cliente que abre, me hace preguntarme qué historia se esconde detrás. A veces me encuentro escaneando con rapidez el entorno, buscando señales de que algo no está bien. Un olor extraño, un gesto fuera de lugar, una casa demasiado silenciosa. Hay noches en las que me detengo frente a una dirección, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Me digo que todo estará bien, que lo ocurrido aquella noche fue una excepción, algo imposible de repetir, pero, en el fondo, sé que no es cierto. Sé que cada puerta que toco podría ocultar secretos que jamás debería conocer. El miedo no viene del recuerdo, sino de la posibilidad de que un día otra puerta se abra y encuentre algo que me empuje de nuevo a ese abismo de lo incomprensible. Era para ser solo otra noche común de entregas, esa rutina que ya había automatizado, tomar el pedido, entregarlo, recibir el pago y seguir al próximo destino. Cuando llegó el pedido, no vi nada fuera de lo normal. Una pizza de pepperoni, una dirección en un barrio algo apartado, pero nada que me pareciera inusual. Subí a la moto con la caja en la mochila térmica y partí hacia el lugar, esperando que fuera una entrega rápida. Sin embargo, algo empezó a parecer extraño a medida que me acercaba. El vecindario estaba desierto, las calles bañadas por la luz tenue de unos cuantos faroles. Ningún auto pasaba, ninguna ventana dejaba escapar el murmullo de una televisión encendida o una conversación. Y entonces la vi. Una mansión enorme que parecía destacar como un faro en medio del vacío. Su jardín estaba impecablemente cuidado, con arbustos podados como esculturas, pero las casas vecinas estaban completamente a oscuras, como si el resto del vecindario hubiera sido abandonado. Reduje la velocidad y estacioné frente a la entrada. Las ventanas de la mansión brillaban con una luz cálida que contrastaba con la frialdad del ambiente exterior. Pero no sentí alivio al verla iluminada. Había algo en su perfección que me resultaba incorrecto, como si aquella casa no perteneciera del todo a este mundo. Mi pecho se apretó con una sensación inexplicable mientras me acercaba a la puerta. Golpeé suavemente, y para mi sorpresa, la puerta se abrió casi al instante, como si alguien hubiera estado esperando detrás. Un hombre de mediana edad apareció en el umbral. Llevaba una camisa perfectamente planchada y una sonrisa que, en cualquier otra situación, podría haberme parecido hospitalaria. Pero esa sonrisa no alcanzaba sus ojos. Había algo en ella que no lograba descifrar, algo que me hizo querer dar un paso atrás. «Ah, llegaste». «Qué bueno, me muero de hambre», dijo con entusiasmo, mientras extendía la mano en un gesto que invitaba a entrar. Su tono era amable, demasiado amable, como si estuviera ensayado. Dudé por un momento, pero no era raro que los clientes pidieran a los repartidores que dejaran los pedidos dentro de la sala. Así que, tratando de convencerme de que solo estaba imaginando cosas, crucé el umbral. Tan pronto como puse un pie dentro de la casa, sentí que el aire cambiaba. El lugar era enorme, con techos altos y una escalera que se enroscaba como una espiral hacia el piso superior. Los cuadros en las paredes eran antiguos, retratos de personas con miradas severas que parecían seguirme mientras caminaba. Los muebles, tallados en madera oscura, estaban impecablemente conservados, como piezas de museo. Pero había algo más. Un olor denso flotaba en el ambiente, una mezcla de madera envejecida y algo más indefinible, algo que me hizo querer taparme la nariz. El hombre,
Cerró la puerta detrás de mí con un sonido sordo, y por un momento el eco pareció extenderse más de lo que debería. «Por aquí», dijo, señalando hacia una sala a la derecha. Su voz era cálida, pero había algo en su tono que no coincidía con el entorno. A medida que lo seguía, un sudor frío comenzó a acumularse en mi nuca. No sabía exactamente qué era, pero algo no estaba bien. Tomás era exagerado en su amabilidad, casi incómodamente atento, como si intentara distraerme de algo que no quería que notara. «¿Quieres una bebida?», ofreció, su sonrisa tan amplia que parecía una máscara. Rechacé, explicándole que tenía otras entregas por hacer, pero insistió con un tono casi paternal. «La noche está tranquila. Puedes relajarte un par de minutos, ¿no crees?». No queriendo parecer grosero, me dejé llevar y entré en la sala. Apenas crucé el umbral, un peso invisible cayó sobre mí. El ambiente de la sala era opresivo. Los muebles de cuero negro relucían bajo una luz tenue y las alfombras, demasiado grandes y pesadas, absorbían cualquier sonido. Las paredes estaban cubiertas de cuadros oscuros, escenas de caza con expresiones crueles en los rostros de los cazadores y sus presas. El aire estaba cargado de un incienso que quemaba la garganta y dificultaba la respiración, un aroma denso y dulzón que se adhería al cuerpo como una segunda piel. Tomás notó mi mirada y con un entusiasmo forzado comenzó a explicar el significado de los cuadros, pero sus palabras parecían más una forma de llenar el silencio que una verdadera conversación. Mientras hablaba no podía dejar de notar algo extraño en él. Sus ojos no se quedaban quietos. Me miraba de reojo mientras sus pasos calculados lo llevaban de un lado a otro de la sala. Su energía era inquietante, como la de alguien que guarda un secreto demasiado grande. «Esta casa es perfecta para mí», dijo de repente, deteniéndose junto a un cuadro particularmente lúgubre. Su voz sonaba distante, casi como si estuviera hablando consigo mismo. La tranquilidad, el silencio, es como si tuviera vida propia, ¿sabes? No supe qué responder. Asentí ligeramente, fingiendo interés, mientras una voz en mi cabeza me repetía que debía irme. Cuando finalmente tomé la pizza para entregársela, Tomás se acercó de nuevo, su sonrisa ahora tensa, como si le costara mantenerla. Colocó una mano pesada en mi hombro, haciendo que mi cuerpo se tensara automáticamente. «Sabes que algunas cosas solo suceden cuando tienen que suceder, ¿verdad?», dijo, su tono bajo y cargado de una intensidad que me puso en alerta. Intenté reír nerviosamente, respondiendo algo vago para salir del paso. Le dije que necesitaba irme, pero él siguió hablando como si no hubiera escuchado. «¿Nunca te has preguntado qué hay realmente detrás de estas paredes o en las personas que encuentras?», continuó, sus ojos clavándose en los míos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su voz bajó aún más de tono, casi un susurro. La verdad siempre es más interesante que la fachada. La tensión en la sala era tan densa que sentí como si el aire se hubiera detenido. Mi cuerpo comenzó a sudar frío mientras él seguía hablando. Cada palabra pareciendo más cargada de intenciones que no podía descifrar. Luego me guió hasta una de las ventanas, señalando hacia el jardín oscuro que rodeaba la mansión. «¿Sabías que estos árboles tienen historias más antiguas de lo que imaginas?», dijo con una sonrisa enigmática. Miré hacia el exterior, pero lo que vi no me tranquilizó. Las sombras de los árboles parecían moverse, ondulando bajo una brisa que no sentía. Por un instante juré ver una figura entre ellos, pero cuando parpadeé, ya no estaba. El silencio era absoluto, como si el mundo más allá de la mansión hubiera dejado de existir.
Cuando volví a mirar a Tomás, su expresión había cambiado. Su sonrisa amable se había desvanecido, reemplazada por algo más oscuro, algo depredador. «Sabes que entraste aquí por una razón, ¿verdad?», dijo en un tono casi íntimo, inclinándose ligeramente hacia mí. Su voz era suave, pero cargada de un peso que me oprimió el pecho. Nadie viene aquí por casualidad. Su mirada era como un ancla, atrapándome en el lugar. Por un momento, sentí que todo el aire en mis pulmones había desaparecido. Y solo una cosa era clara en mi mente. Tenía que salir de allí, pero no sabía cómo hacerlo sin que él lo notara. Mi instinto finalmente habló más fuerte, empujándome a actuar. «De verdad, tengo que irme. Hay otros pedidos que entregar», dije, esforzándome por mantener la voz firme, aunque mis piernas temblaban. Tomé mi mochila con manos torpes y di un paso hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Tomás se movió con rapidez, bloqueándome el paso por un instante. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora parecía un filo afilado, cortante. Su tono era suave, demasiado tranquilo. «Puedes irte», dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. «Pero recuerda, nadie entra hasta esta casa y sale siendo el mismo». Mi corazón se detuvo por un segundo y luego comenzó a latir con una fuerza que casi me mareó. No esperé a escuchar más. Apenas la puerta estuvo abierta, salí apresurado, cruzando el umbral como si al hacerlo pudiera dejar atrás la opresión que me envolvía. Caminé rápido hacia mi moto, tratando de no mirar atrás, temeroso de lo que podría ver si lo hacía. Mis manos temblaban tanto que me costó encender el motor. Finalmente, el rugido de la máquina rompió el silencio asfixiante, y aceleré sin mirar por los espejos retrovisores. Mientras me alejaba de la mansión, sentí como un peso gigantesco parecía desprenderse de mis hombros, pero no del todo. La sensación de alivio fue momentánea, eclipsada por las palabras de Tomás que resonaban como un eco constante en mi mente. «Nadie entras a esta casa y sale siendo el mismo». ¿Qué había querido decir con eso? ¿Era solo una frase diseñada para asustarme? ¿O escondía algo más profundo, algo que no podía comprender? Conduje directamente al trabajo, mis pensamientos en un torbellino. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que solo era un hombre excéntrico y una casa demasiado extraña. Pero no podía sacudir la sensación de que algo más oscuro se escondía tras esa fachada perfecta. Esa noche, aunque estaba exhausto, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, oía su voz, sentía el peso opresivo de esa casa envolviéndome una vez más. El silencio de la mansión, las sombras de los árboles, la manera en que me miraba. Todo parecía demasiado calculado, demasiado irreal para ser simple coincidencia. Hasta el día de hoy no sé qué era exactamente lo que Tomás insinuaba. Nunca volví a ese vecindario, y si alguna vez llegó otro pedido de esa dirección, me aseguré de que no fuera mío. Pero una cosa es segura: esa mansión no era solo una casa común. Y lo que Tomás intentaba transmitirme, ya fuera una advertencia o una verdad que no quise escuchar, sigue persiguiéndome. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado un poco más, si hubiera aceptado la bebida, si hubiera mirado más de cerca esos árboles que parecían tener vida propia. Pero entonces recuerdo su mirada. Y todo lo que siento es alivio de haber salido de ahí con mi vida.